Señores, buenos días. Las gracias a Dios que nos da la vida, a ustedes que nos reservan el espacio y nos hacen el favor de su amable sintonía, domingo tras domingo, en la búsqueda de la verdad, en la profundidad de la realidad misma, en tu señal de cable. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Eso significa que estamos vivos. Y si estamos vivos es porque todavía somos útiles en esta tierra. Y en consonancia así, debemos actuar. Señores, ustedes saben que todos los días estamos de 9 a 10 de la noche en este mismo Canal 8. Aquí estamos y nos damos cita todos los días en Las Cosas Como Son, un programa de comentarios, de entrevistas que hemos articulado para el día a día, para la opinión de la gente. Así es que le tenemos a bien invitarle y a la vez de agradecerle la sintonía a las personas que ya están pendientes. Gracias del alma por el apoyo que nos han brindado, ya tenemos un mes y alguito. Y pues esperamos mantenernos igual que con que ya vamos a cumplir 14 años. Esperamos también que el próximo también cumpla así muchos años, que se mantenga en la señal de cable, gracias a los ejecutivos de esta planta televisora y al equipo técnico que hace posible que día tras día lleguemos hasta sus hogares. En el día de hoy un programa súper especial, porque estaremos conversando sobre un tema de mucho interés para usted, amigo televidente, que usted no puede desprenderse de ese televisor, porque recuerde que la comunicación es informar, entretener y educar. Pero el cuarto apellido, no lo queremos callar muchas veces, es el de influenciar. Por tanto, trate de que la influencia sea sana. Nosotros le estamos invitando a que conozca junto a nosotros la Ley 4620 que tiene que ver sobre transparencia y revalorización patrimonial. Está sobre el tapete la norma 0520. Por eso hemos invitado dos importantes profesionales que junto con nosotros vamos a ver cuáles son los beneficios de lo que podríamos llamar esta gran amnistía fiscal otorgada desde la Ley 4620. Damos los buenos días y la bienvenida a nuestra contadora pública autorizada de los del número del distrito, ¿verdad? Licenciada Jacqueline Peña. Buenos días y bienvenida, hermana. Muy buenos días, señor Wilson Gómez, distinguido amigo y hermano. Buenos días a todos los televidentes que cada día nos sintonizan a través de este importante programa donde se transmiten valiosas informaciones. Así que buenos días al colega Fermín Sánchez, que también está vía Skype. Sí, pero con Fermín yo quiero, como con todo hombre, yo quiero guardar esa distancia social desde allá. Vía Skype, Fermín Sánchez, buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días. Feliz y contento de volver a poder participar de tu espacio. Más feliz todavía que puedo compartir escenario con una hermana, una colega, como lo es la colega Jacqueline Peña. Me siento honrado de que podamos compartir escenario, colega. Buenos días además a todos los amables televidentes que siguen tu espacio para conocer de temas importantes como es este tema de la ley 4620. Sí, la importancia de este espacio precisamente son los invitados que domingo tras domingo pues se dan cita, personas calificadas porque nos gusta la opinión con calidad. No es lo mismo yo leer la ley y venirme aquí a hablar de lo que a mí me parece. Que ustedes dos que conocen el día a día de lo que es esa ley, ¿cómo podemos definir esa ley de transparencia y revalorización patrimonial, Jacqueline? Sí, es muy importante. El año 2017, con la ley de lavado de activos, la 155-17, vienen aportándose una serie de informaciones que son muy valiosas, pero de verdad quizá la aplicación no había sido un boom como en los últimos, podríamos decir los últimos días. Entonces ahí viene en febrero, a partir de febrero, la ley 4620, que nos trae una serie de beneficios, podríamos decir, para todos los empresarios y para todas las personas que de una u otra manera tienen alguna situación y son contribuyentes, porque así es, todos somos contribuyentes. Directo e indirectamente. Así es. Adelante, Fermín. Vamos a hablar sobre esta ley 4620. ¿Cómo definirla? Mira, la ley 4620, como bien decía la colega, una ley que se emite para fines de transparentar lo que es el patrimonio
pero nada más no abarca lo que es la transparencia del patrimonio, sino que abarca otros temas fiscales. Es bueno reseñar que la República Dominicana en las últimas 2 décadas ha venido desarrollando algunas legislaciones de importancia y que son legislaciones que han venido a dar un salto de desarrollo de la República Dominicana. Entre ellas ha habido reformas fiscales, como es la última reforma que se hizo en el año 2012, la 253-12, y con ella también vino en ese momento una amnistía fiscal. Pero a partir del año 2012 podemos reseñar también la ley que mencionaba la colega, la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos, y esta ley, la ley 46-20, viene a complementar lo que establece esa ley 155-17. Además de esa legislación, la ley 46-20, hay una norma de aplicación de esa ley, que es la ley 05-20, que tiene que ver con lo que es la transparentación del patrimonio o revalorización del patrimonio, y tiene que ver con algunos puntos de pagos de deudas o cuentas pendientes que los contribuyentes tengan con la Dirección General de Impuestos Internos. Leyes que son emanadas desde el Congreso Nacional, pero que entendemos que son obligatoriedad para el país inscribirse en un universo de organismos internacionales a los que somos signatarios, es decir, el patrón internacional de estos organismos que rigen la ley de lavado a nivel, o el lavado, que manejan el lavado a nivel mundial, pues tienen normas que los países signatarios están llamados a cumplir. Y precisamente estas leyes y estas normas, pues es en respuesta a esto. Muchas veces no es que nosotros los dominicanos queramos transparentarnos ni civilizarnos más allá, sino que sabemos que tenemos una presioncita montada desde el horizonte, que esta vez no es en el oriente, sino en el norte. Precisamente. ¿Cuál es el objeto de esta ley? ¿Quiénes podrían acogerse a esta ley 4620? Sí, así es. Cabe destacar que aparte de la normativa 05-2020, también cuando se emitió la ley 4620 en febrero, se emitió la normativa 04-2020, pero como que parece ser que no tuvo mucho atractivo con el público. Entonces ahí es que viene ahora en estos días la norma, ahora es que viene la normativa 05-2020 con lo de la amnistía, que amplía mucho más y le da más facilidades y le brinda mayores beneficios a todos los contribuyentes. La forma de aplicación de esta ley, bueno, tenemos varios elementos. Ustedes deben de comunicarse, diría yo, con su contador y conocer un poquito más, porque le da las facilidades de que usted puede amnistiarse, como así mismo lo explica la ley. Tiene también lo que es la persona que en algún momento determinado pudieron vender algún inmueble y que no hizo la transferencia de lugar. Entonces, eso le da la facilidad de que usted pueda ahora transparentarse y tener tener eso claro y definido. ¿Quiénes son los que pueden acogerse a esta ley? Todas las personas físicas y todas las personas jurídicas o cualquier persona que identifique que tenga algún bien o cualquier propiedad que no haya, sea un bien muebles o inmueble, que no haya transparentado. ¿Cómo podemos definir lo que es la revalorización patrimonial? Eso es una actualización. Es decir, si usted, por ejemplo... ¿Actualización de qué? ¿De precios? Sí, ¿de valor? Del muebles o del inmueble, exactamente. Ok, es decir, yo tengo una casita en el barrio que antes me costaba 800,000 pesos, pero ahora me vale 4 millones de pesos. Entonces, yo puedo coger y transparentar esto, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cuál es el beneficio de yo hacerlo? Bueno, recuerden que, como le mencionaba tanto Fermín como yo, de la ley de lavado de activos, usted tiene que tener
todo transparentado. Y vamos a suponer que en un momento determinado usted desea vender esa casita, como dice Wilson Gómez. Entonces, él la va a vender al precio del mercado, ¿verdad que sí? Como usted tiene que tener eso transparentado, se supone que va a existir lo que es una ganancia de capital. Entonces, esa ganancia de capital, usted tendría que pagar por esa diferencia, pero si ya usted lo tiene actualizado, ajustado por inflación, todo va a estar correcto como debe ser. Fermín, hablemos de los beneficios que tendrá el contribuyente al acogerse de esta ley. Bien, como te decía la colega, recuérdate que al principio te comunicaba que esta ley 4620 es el complemento de la ley 155-17 sobre lavado de activos. El que tú puedas tener tus patrimonio al día, transparentado en la Dirección General de Impuestos Internos, pues te avala a que tú puedas hacer uso de ese bien y venderlo o transferirlo en el momento que tú entiendas que tengas que hacerlo. Es bueno resaltar que tú como persona física, que ponían el ejemplo de tu casita, la ley establece que para poder acogerte a esta ley debe de estar registrado en la Dirección General de Impuestos Internos. O sea, entran todos los contribuyentes, pero que estén formalizados en la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, como te decía la colega, eso de tú tener tu patrimonio actualizado en la Dirección General de Impuestos Internos te permite a ti como facilidad poder transferirlo en el momento que fuera necesario, pero además tú tendrías lo que es un bien o un inmueble o un mueble dentro de tu negocio que puede también depreciarlo sobre un valor mayor, y esa facilidad de la depreciación te da un resultado menor para fines del pago de impuestos sobre la renta a futuro. De igual forma, también uno de los beneficios, o son varios, porque está lo que es usted declarar activos no declarados. Se ve como una repetición, pero es así. A veces hay empresas que tienen activos registrados contablemente, pero de hecho no lo tienen transparentado en la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, este es el momento para usted aclarar y declarar todas esas situaciones. También están lo que son las deudas. Yo sé que hay muchas personas que de una u otra forma no han podido, quizá por desconocimientos, porque no tienen los recursos. Entonces se le han creado una situación de deudas pendientes en impuestos internos. Ahora es el momento de usted ponerse al día, donde todos esos intereses y todos esos recargos van a ser eliminados. Y aparte de eso, también le dan la facilidad de dividirlo en cuotas para que esos pagos puedan ser realizados. Otro punto que se puede resaltar acá es que también hay empresas que tienen pasivos registrados, es decir, son cuentas por pagar acumuladas que tal vez no están sustentadas. Entonces, en este momento usted puede transparentar eso y llevarlo a la realidad. Esos son parte de los puntos que favorecen bastante a los contribuyentes. Sí. Está también otro puntito que es los de la amnistía, amnistiarse, como así lo explica la ley, y es un periodo. Por ejemplo, usted tiene situaciones que tal vez ha presentado sus declaraciones de impuestos sobre la renta y no son tan claras. Usted puede decir, bueno, pues yo lo que voy a hacer es que me voy a acoger a esa amnistía. Entonces, ¿qué te dice la ley? Esos 3 años, 2017, 2018 y 2019, usted se va a acoger a eso, va a pagar un porcentaje que está establecido y esos 3 años van a quedar cerrados y de ahí para atrás también. Es decir, si usted se acogió a esa amnistía, paga ese porcentaje establecido, la ley, es decir, la Dirección General de Impuestos Internos, ya no va a molestarte más, como diríamos nosotros. Usted queda cerrado, de ahí para adelante, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué 3 años, 17, 18 y 19? Porque existe lo que es la prescripción, entonces son 3 años. Ya a partir de ahí, lo que está para atrás, queda cerrado. Ok. ¿Algo más que agregar, Fermín, esta parte? La colega ha sido bastante clara.
mencionó casi todos los beneficios o todos los beneficios que se pueden contemplar. Es bueno resaltar que algunas personas pudieran preguntarse, ¿y por qué yo tengo un bien que no lo tengo registrado en impuestos internos? La ley 1192 establece cuáles son los documentos fehacientes que tú debes de tener al momento de adquirir un bien. Puede ser que tú tengas un bien y que no lo tengas declarado, y que esta es la oportunidad de tú poder declarar ese patrimonio que tú tienes no declarado, ingresarlo al sistema oficial de la Dirección General de Impuestos Internos, y después de que se indemnice con la parte de lo que es ¿cómo le llamo? La parte del valor agregado cada año. ¿Cómo se me fue el término? El valor agregado de cada año, la inflación, y también después de agregarle la inflación, tú puedes acogerte a la depreciación de ese activo, y que te traerá como resultado lo que es un valor menos a pagar de impuestos sobre la renta cada año. Excelente, porque también eso puede... Hablamos muchas veces de la plusvalía del bien, pero también hay una depreciación del bien también, que hay que revalorizar. Y que impuestos internos pues lo ajusta en lo que son prácticamente nada más en los vehículos. En la parte de los vehículos es que aplique esa depreciación, pero después ningún otro bien tú escuchas que va a pagar menos porque tenga más años. La Dirección General de Impuestos Internos sí te lo aplica. Ok. Sí se aplica. Excelente. Vamos a aplatanar esto. ¿Cuál es la forma para acogerse a la ley? Es decir, yo soy empresario, soy persona física, soy un individuo, quiero adaptarme, quiero acogerme a esta ley. ¿Cuál es la forma? Bueno, todo depende desde el punto de vista y en qué lugar usted esté. Si usted es una persona, vamos a comenzar por la parte más simple y tal vez la que desconocen más de esto. Usted es una persona que vendió un inmueble, no sé, llámese una propiedad, un solar, una casita, en X tiempo, vamos a suponer que usted la vendió en el año 2000 y usted no hizo ningún tipo de transferencia ni nada, usted no tiene una clave, usted no tiene un contador. Bueno, pues usted puede comunicarse en la Dirección General de Impuestos Internos, podría también consultar con cualquier contador para que les guíe, y se llenan unos formularios, se depositan algunos documentos que sustenten que usted es la persona propietaria de ese inmueble, y luego comienza el proceso. Ese es uno de las... Es decir, yo tengo, por ejemplo, yo he tenido 6 vehículos, vamos a poner, y lo he vendido, yo no he hecho traspaso. ¿Es la oportunidad para yo hacerlo ahora? Exacto, es el momento preciso. Y la ventaja es que no va a pero pagar Jacqueline tiene un recargo. trabajito extra aquí, aunque nunca se le paga. Señores, es mi contadora de 13 años ya para 14 años, de manera honorífica, mi hermana Jacqueline. Y ahora otro trabajito tiene, pero mira cómo está más dichosa esa. No le va a salir un centavo, tú. Pero más eso es un problema. Es así, porque ese es el objetivo real de esta ley, que usted transparente todo lo que es suyo, lo que es real y lo que no es real, porque lo que no es real usted lo va a eliminar de ahí. Entonces, ¿hay una manera de yo verificar mis inventarios de las cosas que están a nombre mío en impuestos internos? Bueno, si desconoce en este caso, si es varios vehículos que tiene, puede dirigirse a la Dirección General de Impuestos Internos. Si es una persona que tiene ya, que es empresario y eso, a través de la oficina virtual. Es decir, el empresario ya no puede ir a la DGI, sino tiene que ser a través de la plataforma. No, puede hacerlo también, pero es más fácil usted hacerlo a través de la oficina virtual, si tiene la facilidad. Fermín, ¿cuáles son los plazos para usted acogerse a esta ley? La ley establece, tendrá como plazo, porque es bueno resaltar que esta ley no es eterna en el tiempo para fines de acogerse, sino que es de manera transitoria, y contempla que podrán acogerse las personas que soliciten en un plazo de 180 días a partir de la promulgación de la ley o de la norma. Hablando de fecha,
se promulgó a partir del día 13 de julio, lo que quiere decir que hay plazo hasta el 11 de enero para fines de acogerse a lo que contempla esta ley. ¿Por qué el carácter de transitorio de esta ley? Sobre todo en un tiempo de crisis, en un tiempo de pandemia como la que tenemos. Bueno, lo que pasa es que esta ley no se empezó a trabajar ahora. Esta ley viene trabajándose desde el año 2017, como te decía al principio. Es el complemento de la ley de lavado de activos. Entonces, para fines de aplicación... No tiene nada que ver, no tendría nada que ver con la característica de transición del poder, del Estado, de una mano a la otra para facilitar No tiene el gobierno actual lo que hizo fue que incluyó, mediante la norma que hablaba la colega ahorita, la norma de aplicación de la ley 4620 era la norma 04-2020. Pero hubo una modificación y ahora es la norma 05-2020, donde se incluyeron algunos aspectos fiscales para darle cumplimiento a la ley 6820 de lo que es el presupuesto complementario de este año. Entonces, como te decía al principio, esta ley 4620 es un complemento de la ley de lavado de activos. Entonces, para fines de tú poder aplicar bien esa ley 155-17, necesitaba esta ley, la 4620, que viene a transparentar todo lo que son los activos de las personas físicas y la persona jurídica nacional. Esta ley, además, viene por recomendación, la ley 155-17, por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que es quien monitorea estos procesos y estas legislaciones para que los países que entran dentro de sus colaboradores como grupo, pues puedan desarrollar y aplicar lo que establece esta ley. Esta ley es una buena ley. No se le puede quitar las bondades de la misma, pero es una ley que tiene brechas que pueden ser bien aprovechadas para el blanqueo de capitales, que puede ser bien aprovechada para yo, valga la redundancia, aprovechar la oportunidad y declarar bienes que no puedo sustentar con mis ingresos, como decíamos, de la corrupción, del narcotráfico, del lavado de activos, en fin. Pero se habla de la prueba y de la evaluación patrimonial, ¿verdad, Jacqueline? Así es. Usted debe de sustentar esos inmuebles que tienes. Es decir, que si tiene cualquier transferencia, cualquier inmuebles, usted debe de tener los documentos, debe de tener actos de ventas, debe de tener registro de título, y todo eso es evaluado por la Dirección General de Impuestos Internos. Pero con anterioridad esos registros de título, porque no es que yo voy a tener un título que lo saqué en abril y ya voy a revalorizar ahora en octubre, ¿verdad? Así es. Debe de estar sustentado y con anterioridad, porque va a ser evaluado e investigado. Es decir, usted va y somete. Entonces, es el organismo, la DGI, quien va a ir a investigar la saneidad de ese inmueble que usted está revalorizando. En caso sí de que sea necesario, así será. En caso de que sea necesario, ¿con qué tiempo cuenta la DGI para hacer esto? 30 días establece la ley para hacer esas investigaciones del lugar. ¿Se está cumpliendo con ese plazo de los 30 días o ha habido retraso en la actualidad? Hasta ahora no. De hecho, hemos trabajado algunos casos desde que comenzó la ley en febrero, y hemos obtenido los beneficios. Es decir, los resultados han sido positivos. ¿Cuáles bienes serán excluidos de esa declaración o revalorización patrimonial? Como bien decía el licenciado, colega Fermín, están todos los que son producto de negocios ilícitos, y así también los inmuebles que usted tiene registrados en países de alto riesgo, que era lo que hacía mención el licenciado Fermín. En caso de que, tengo un inmueble en la isla Caimán, exacto, ¿verdad? Perfecto. No
cumplió con esta norma de revalorización. ¿Qué pasa? No, esa quedaría fuera y usted no va a poder transparentar ese inmueble. ¿Y puedo ser pasible entonces de persecución por ese inmueble? Correcto. Es decir, me pueden aplicar la ley de lavado. Ese temor podría conllevar a que la gente no quiera entonces acercarse o acogerse a esta ley. Porque está hablando de transparentar y hay capitales que, escúcheme que me ría, pero hay capitales que no soportan una transparentización. Bueno, la ley es clara, si usted no tiene la forma de sustentar, pues lamentablemente va a quedar fuera y llegará un tiempo en que quizás usted va a ser perseguido. De las tasas y forma de pago, es mucho lo que hay que decir, ¿verdad, Fermín? Algún aporte ahí en la parte que estaban discutiendo. Se supone, ¿verdad?, que todos tus bienes tú los has adquirido de manera lícita y que esa manera lícita... En el caso mío no se supone eso. Pero hay personas que han adquirido bienes que no tienen ningún documento fehaciente que puedan entregárselo a la Dirección General de Impuestos Internos para decir, yo adquirí este bien y aunque no lo adquirí con un número de comprobante fiscal válido para crédito fiscal o el número de consumidor final, aunque yo no lo adquirí así, pero lo adquirí de forma lícita. Entonces, si tú no tienes esa documentación que tú te puedas acercar a impuestos internos, entonces ese bien no aplica para fines de tú transparentarlo. Porque dice la ley que si tú tienes dinero en efectivo depositado en una cuenta, tienes que tener una certificación de la institución financiera que acredite que tú tienes ese dinero ahí. Si es un inmueble que tú vas a transparentar, debe tener como documento un acto de venta para fines de poder transparentarlo. ¿Cuáles bienes no entran dentro de esas facilidades? Como te decía la colega Jacqueline, la parte de algunos activos que tú no tengas forma de conseguir un documento fehaciente para llevarlo a la DGI y algunos activos que tú tengas en países que no son parte de los colaboradores que comprenden todos los países del GAFI. O sea, si tú no eres colaborador del GAFI, dentro de esos países, como te dijo la colega, que se consideran países de altos riesgos, entonces tampoco pueden ser transparentados. Me hablabas... Un paréntesis ahí. Por ejemplo, las herencias. Que hay mucho problema aquí con esta cuestión de las herencias. Los bienes que dejan nuestros progenitores para transparentarlo por asunto del título, de los documentos, de una correcta, más que una tasación de deslinde. Es decir, todos los escollos que se encuentran, sobre todo en la parte territorial. ¿Tendría ese beneficio de la ley? Sí, también ellos, estas personas, entran en ese retiro. Todo tipo de herencia. O herencias que hayan sido, por ejemplo, excúsenme el ejemplo, yo soy un narcotraficante y tengo bienes, se lo dejo como herencia a mis hijos, ¿entraría en esta parte para que mis hijos lo blanqueen? Hablando claro. Ante la Dirección General de Impuestos Internos, para fines de tú dividir esa herencia, tiene que pasar por la Dirección General de Impuestos Internos. Y hay un porcentaje de esa herencia que es de impuestos internos. Entonces, si tú hiciste ese paso, no hay problema. No hay problema en ese. Aquí como levantó la cabeza de que hablaron de herencia. El hijo mío levantó la cabeza. Hablaron de herencia. Quebrado, sí. Entonces, Wilson, dándote respuesta con lo que me preguntaste de la tasa, pues se comprende en la ley que se pagará un 2% sobre el valor revalorizado de cualquier bien que tú transparentes. Quiere decir esto que si tú tienes una casa que está registrada en 10 millones de pesos, pero al momento de revalorizarla, sea por el método que fuere,
ya sea por una tasación o por un documento fehaciente que tú tengas, ese valor de revalorización que surja al momento, se le aplicará una tasa de un 2%, y ese será el impuesto a pagar. Señores, antes de irnos a la pausa, nosotros conversábamos sobre un tema muy, pero muy importante. Y es sobre el pago. Fermín hablaba de un 2%, que es bastante cómodo. ¿Cuál es lo normal que se paga? Realmente depende el impuesto que usted vaya a pagar, la declaración. Desde ahí ya comienza el beneficio, es decir, es un 2%, no importa el bien que usted vaya a declarar. Exactamente, sobre los inmuebles y eso. Sobre los inmuebles, que en un periodo donde no hay amnistía, pues puede variar el pago. Claro, claro que sí, porque hay diferentes impuestos que son los que se pagan, ustedes ya los conocen. Entonces, eso tiene su tasas establecida. Entonces, desde ahí ya comienza el beneficio de la amnistía fiscal, Fermín. De una mesa de un 2% para esos bienes que están estratificados, que muy por encima de ahí, ¿verdad? Hay algunos que pagan hasta un 3.5, ¿verdad? Claro, si hay TEBIS, si es impuesto sobre la renta, bueno, así es. Entonces va a ser un 2% global. Sí, lo del 2% es porque tú tienes que ajustarte a lo que tú no transparentaste. Recuerden, es lo que yo no llevé, lo que yo no transparenté, ahora lo quiero transparentar y llevarlo a la realidad. Por eso es que te están dando el 2%. Y el 3.5% de la amnistía es porque quizá tengo algunas situaciones que no están claras y para evitarme cualquier situación fiscal en un futuro, vamos a revisar y a acomodarnos a estos tres años, que es 2017, 2018 y 2019. Entonces pagaríamos el 3.5% de los ingresos promedio de esos 3 años. Ok, entonces podríamos hablar entonces nosotros de esta parte, de la forma de pago, que es bastante interesante, bastante importante. Así es, está lo que es un pago único y definitivo, y también está lo que es fraccionado. Cuando pagamos un pago único, ahí serán eliminados lo que son los intereses y recargos. Cuando hablamos del pago fraccionado, entonces usted los intereses ya tendría que pagarlo. Tiene la facilidad de dividirlos en cuotas, son 365 días a partir de promulgada la ley. Recuerden que fue en febrero que se emitió la ley 4620, entonces ya usted podría dividir en 12 cuotas, considerando esa parte. En 12 cuotas, es decir, tiene todo un año para pagar. Así es, resaltaba que deben de considerar que a partir de cuando se promulgó la ley. Usted tiene, el año. Sí, exacto, usted tiene 180 días. Y si yo a los 180 días lo voy a los 160 días. Usted tiene 180 días para ajustarse a la ley, ¿verdad? Es decir, para hacer esa solicitud, contando de cuando inició, que fue en febrero. Es decir, que en enero, más o menos, creo que fue el 13 de julio, ya en enero termina ese plazo para usted ajustarse y hacer esa solicitud. Y ya la DGI tiene 30 días para dar respuesta. Respuesta. Desde que usted haga la solicitud. Tiene 30 días para dar respuesta y usted tiene ese tiempo para identificar cómo va a realizar el pago, ya sea un pago único y definitivo o sea fraccionado. ¿Es esta la primera amnistía o se han hecho otras amnistías? Se han hecho otras amnistías, claro que sí. ¿Tan amplia como esta, más beneficiosa que esta, o esta tiene mayores beneficios? Sentimos que sí, que esa tiene
bastantes beneficios. Parece ser que los de la pandemia y todo eso ha beneficiado a los contribuyentes. ¿Opina lo mismo, Fermín? Sí, he tenido problemas con el audio allá, se escucha como entrecortada la conversación, pero esa última parte que le preguntaba a la colega, de que si esta tenía más beneficios que las otras amnistías, las demás amnistías consideraban lo que era la eliminación de recargos e intereses de algunas deudas pendientes, ya sean por declaraciones voluntarias o por algunas declaraciones elaboradas por la Dirección General de Impuestos Internos. Esta, además de contemplar esa parte, contempla lo que es la parte de la revalorización de los activos, por lo que es un poco más amplia en términos de cuando la comparamos con otras amnistías de pasado. ¿Puertos de pago? Sí, puede hacerse fraccionado, como les decía anteriormente, y lo único es que usted va a perder o tendría que pagar el interés indemnizatorio. Esa es la única diferencia, pero sí tiene esa facilidad. ¿El interés indemnizatorio, de qué estamos hablando? Un porcentaje que se le aplica de 1.10% por usted no pagar a la fecha correspondiente. Pero, si yo llego, por ejemplo, y me acojo al 2% de esa ley, puedo hacerlo en 12 meses, Sí. ¿verdad? ¿Tengo todo el beneficio o tengo la facilidad de solamente pagar un 70%? No, ya lo del 70% entra en otra categoría, a menos que no sea el 70%, usted dice, para pagarlo por adelantado un porcentaje y lo otro pagarlo en cuotas. Esa es la pregunta. No, porque se habla en la amnistía, no sé si malinterpreté en la amnistía, que usted va a pagar, no va a pagar los recargos, no va a pagar los intereses de la deuda que yo tenga en la DGI, y solamente voy a pagar el 70%. Ahí. ¿Esas son las personas? Si tú estás omiso y quieres acercarte a impuestos internos para fines de hacer tus declaraciones, porque como te decía la colega, eso entra dentro de otra categoría que no es la parte de la revalorización, sino lo que son la parte de los 3 años que se hablaron ahorita, 17, 18 y 19. Si tú estás omiso y te acerca a la DGI, pues puede hacer una determinación de impuestos y vas a pagar el 70% de lo que te dé a pagar, impuesto liquidado. Ahí también, si usted tiene un caso que está en un recurso en la DGI, que ya fue estimado o algo así, puede ajustarse a ese 70% como usted mencionaba, Wilson. Es decir, que si yo tengo un caso X que todavía no se ha decidido en la DGI, puedo ajustarme a la amnistía. Correcto, así es. Debe desistir de ese recurso que está interpuesto y entonces ajustarse a la amnistía fiscal. Pero ¿por dónde anda nuestra presión tributaria? ¿Pagan los dominicanos muchos impuestos? Escúchame, que no te estoy escuchando bien, Wilson. ¿Por dónde anda nuestra presión tributaria? Bueno, la presión tributaria de República Dominicana es muy sui generis, porque oficialmente se habla de que anda por un 13 punto tanto, un 13.20, son los números oficiales, pero yo como trabajador del tema fiscal y que estamos día a día de la mano con los empresarios, sabemos que esa presión tributaria es para fines del pago directo de los impuestos, pero hay otros pagos que se hacen por la ausencia de algunos servicios que el Estado tiene que cubrirlo con eso que yo pago y que también yo tengo que cubrirlo. Por ejemplo, el ejemplo más palpable, que es el que yo pongo, en República Dominicana, que todavía sufrimos del maleficio de que se va la luz. Por esa razón yo debo tener un inversor, debo tener alguna planta eléctrica, pero esa planta eléctrica tiene un consumo de combustible, lo que quiere decir que por la ausencia de un servicio de calidad energético para mi empresa, yo tengo que incurrir en otros gastos
que también debo de incluirlo dentro de lo que es esa presión fiscal. Y una cantidad de otros servicios que el Estado no nos brinda, precisamente porque los dos tienen la razón. El Estado tiene la razón cuando dice que la presión tributaria es muy baja para poder ofertar todos los servicios, y el empresario dice que de lo que paga le faltan algunos servicios, por lo que tiene que cubrirlo con sus fondos. Entonces, creo que eso viene dado de la mano de la informalidad que todavía existe en este país. Una propuesta que yo pudiera hacer es que la he hecho en otros escenarios, que me voy a atrever a hacerla a través de este medio. Conocemos el ejercicio del huevo y la piedra, o de quién nació primero, si la gallina o el huevo, cuál estuvo primero. Creo que el Estado debe de, igual como está haciendo ahora, emitir una norma a futuro que establezca captar todos los empresarios que existen en este país y darle algunas facilidades para lo que es el inicio de sus operaciones. Por ejemplo, yo tengo una cafetería, estoy de manera informal, pero todos sabemos que si yo me acojo a la ley 1192 y quiero cumplir con todo la parte fiscal y la parte laboral, además de la parte eléctrica de este país, pues fácilmente me voy a la quiebra, porque la carga es muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Si yo tengo una cafetería, yo me formalizo en la Dirección General de Impuestos Internos, y que esa Dirección General de Impuestos Internos me dé algunas facilidades. De los primeros 5 años yo no pago ningún impuesto, pero a partir de ahí ya yo entro dentro de lo que es la formalidad y mis obligaciones de pago, pero voy a empezar a desmontar lo que es esa informalidad que existe en el país, que es real, de un gran porcentaje de empresas que todavía no están aportando al fisco. Inclusive esa informalidad ha impedido uno de los renglones de la seguridad social no entre todavía en funcionamiento, que es el mixto entre el subsidiado y el contribuyente, precisamente por este tipo de empresas informales que hay, y es una captación de recursos que el Estado está perdiendo. Pero es muy cierto esta parte que tú dices, la presión tributaria nuestra es una de las más bajas de América Latina, según tengo entendido. Estamos hablando de un 13%, cuando hay países que te pagan un 20 y hasta más por ciento de la presión tributaria, pero tienen un sistema de pensiones que llegan a un 40%. Ahora, a ver la seguridad social de ese país, que usted no tiene que ahorrar. Aquí nuestra única seguridad social es que un hijo nos haga bueno y nos recoja cuando estemos viejitos. Esa es la única seguridad social que nosotros tenemos. Pero tú te fijas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los servicios, y ya el empresario no solo tiene que no solo debe tener una planta eléctrica potente, también tiene que auxiliarla con un panel solar para poder amortiguar, porque la alta carga de impuestos que tienen los combustibles para encender esa planta, aparte del costo de la planta y el impuesto que tiene la planta eléctrica, es un impuesto indirecto que va cargado precisamente a la comercialización del producto. Y esto conlleva lo que es la inflación, pero también conlleva a lo que es la desviación, lo que es la evasión, porque entonces nos escondemos ahí. La presión tributaria es baja, pero imagínate Dominicana, con una presión tributaria, un ejemplo de un 30, con la deficiencia de los servicios que nosotros tenemos, ¿qué empresa estuviese abierta? Sí, así es, como mencionaba el colega Fermín, es muy difícil un negocio pequeño mantenerse activo en el mercado, porque es muy alto el costo, tanto fiscal, tanto de la seguridad social, los empleados, es una carga bastante fuerte y de verdad a veces tienen que desaparecer, lamentablemente. O incurrir en lo que es la especulación, lo que pasa en nuestro país, que el costo de producción de un producto no guarda relación con el precio de comercialización. A ti te cogen, por ejemplo, esa pantalla de televisión y te la pasan por aduana, que siempre yo he dicho que este país está abierto porque aquí se permite el peculado. Esa televisión te la pasan por aduana, desensamblada, es decir, por piezas.
La pantalla por un lado, el transmisor por el otro, el marco por el otro. Así es. Te lo pasan así para aduana. Y te lo registran a un costo de 4,000 o 5,000 pesos, más o menos. Te viene costando ese televisor. Y así se registra en aduana, como 4,000 o 5,000. Pero entonces llega en ese mismo televisor y te aparece sin ningún valor agregado más que los tornillos que le pusieron para ensamblar. Te aparecen 30,000 pesos en una tienda, sin ningún valor agregado. Entonces vemos un estado que allí en aduana te lo registró por 5,000 y ese mismo estado allí te lo está admitiendo por 20,000 y pico de pesos en la tienda. Sí, eso es así. Entonces, ahí entra lo que es la evasión fiscal. Porque usted entró... Ahí se aprovecha el Estado, y excúsame, Sí. ahí se aprovecha el Estado entonces del beneficio de la especulación, porque allí cobró 4,000 y pico de pesos en aduana, en la declaración aduanal, y en función a eso le aplica los impuestos. Pero allí en la en la tienda, cuando lo venden a 20,000, le cobran el ITEVI por los 20,000, no por los 5 que costó. Entonces el Estado ahí se está aprovechando de la especulación y por eso le interesa. En parte sí, pero déjame decirte que no puede vender ese y reportar ese artículo porque usted no tiene una factura con comprobante fiscal. Y al no tener una factura con comprobante fiscal, usted no puede reportar ese costo. Entonces, se supone... La tienda lo hacen. La tienda lo hacen. Tú vas a una tienda y tú compras ese televisor, por ejemplo, para algunos... Ese cuesta algunos 18,000 pesos, por ejemplo. Y yo te apuesto que ese mismo televisor, si tú lo sigues hacia atrás, lo que se llama un Carfax, te va hacia atrás y te va a aduana. Ese televisor no llegó a 3,000 pesos registrado en aduana. Eso así, eso así. Entonces allí, vemos, vuelvo y reitero, vemos un Estado irresponsable y aprovechado al mismo tiempo. Porque si tú me lo registras aquí en aduana por 3,000, ¿por qué allí te lo voy a soportar en la tienda por 20,000? Entonces el Estado se aprovecha de aquí, de la subvaluación, pero allí se aprovecha de la sobrevaloración. Solamente por la voracidad fiscal. Porque aquí pensamos mucho en la voracidad, en lo que vamos a captar. Y eso quizás es una de las razones que ha imposibilitado, tal y como comenta Fermín, el hecho de que se adquiera una cultura, porque aquí debe haber un cambio de cultura con la cuestión de los impuestos. Aquí el dominicano, lamentablemente, es nuestra cultura, que nos pesa pagar impuestos. Por ejemplo, cuando tú ves tus ingresos y tú ves tanto de impuestos, cuando tú coges, por ejemplo, la factura telefónica y tú ves que tiene tanto de impuestos, esa carga impositiva tan marcada te encarece. ¿Favorecen ustedes más como contadores la ampliación de la base del cobro del impuesto o el agregar impuestos? Bueno, debería ser, si es agregar impuestos, que sean bien clasificados y bien definidos para que no haya un sector que sea el más afectado. ¿Ves? Esa sería la percepción que tengo de eso. Sería un análisis bien profundo para ver cuál es la manera más adecuada. Fermín, ¿qué opinas al respecto? Te iba a decir ahorita que casi no estoy escuchando lo que ustedes están conversando. Se pierde la conversación, se escucha entrecortada. Esa última pregunta que le hace a la colega, ¿qué favorecemos más? Si la ampliación de la base o el incremento de la tasa, pues nosotros somos partidarios de que esa parte de privilegio que se le dan a algunas empresas, de dejarla con facilidad, o en algunos casos exenta del pago de algunos impuestos, debería eliminarse. Debería eliminarse y debería ampliarse la base para que todas las empresas y todos los productos paguen impuestos, o sea, que se amplíe completamente la base y que esa tasa sea un poco menor para que todo el mundo pague impuestos. Eso te permite tener un principio incluso que establece la Constitución, que es la parte de la igualdad, para fines del pago del tributo, que hay empresas que son favorecidas con algún régimen especial tributario y esas empresas entonces
tienen dentro de esas facilidades y se llenan de dinero, entonces otra empresa que se dedica a lo mismo, simplemente porque está ubicada en una geografía nacional distinta a esa otra, entonces sí se le cobra el pago de los impuestos. Eso es en términos de facilidades de empresa, pero también la base en el pago de lo que es el ITEVI. Eso sería un tantito peligroso. Porque si bien es cierto que hay excepciones, por ejemplo la ley fronteriza, creo que te puedes referir a esa, ¿verdad? La ley fronteriza, pero esa misma ley fronteriza ha controlado y ha regulado precios en el mercado. Nosotros tenemos marcas que compiten entre sí y si podemos todavía seguir consumiendo esas marcas es precisamente porque ha habido un contrapeso en la competencia. Porque recuerda, te vuelvo y reitero, tenemos un Estado que permite el peculado, que eso es una de las grandes debilidades que tiene el Estado dominicano. Además de eso que tú estableces, se le ha dado esas facilidades para fines de generación de empleo formal, que eso es lo que se ha buscado en esa zona. Si tú tienes una empresa en San Francisco de Macorís y tú le dices que le va a dar algunas facilidades fiscales para que vaya y se instale en Dajabón, que son zonas deprimidas en términos de empleos, pues entonces la empresa se vaya, tiene esas facilidades fiscales y promueve lo que es el desarrollo de esta zona y además lo que es la empleomanía formal. Pero esas excepciones son traducidas por esas empresas y aprovechadas por esas empresas para poner precios a sus productos de una manera competitivas, muy competitivas, que sirve de contrapeso a la voracidad de las grandes marcas que le ponen el precio que les da la gana al producto. Vuelvo y te reitero, no tenemos un Estado que regula los precios del producto acorde con el costo de producción. Por ejemplo, yo vengo de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es una industria, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo clásico. Las farmacias están reguladas a un 30%, ¿verdad? A sus ganancias. Compran un producto por 100 pesos, lo pueden vender a 130. Por razones de competitividad, ya hacen un 10% de descuento y se quedan con un margen de un 20%, que les sube algo más con las ofertas que le dan los laboratorios. Más sin embargo, tú ves, por ejemplo, las farmacias de San Francisco de Macorís del mismito tamaño. La farmacia San Pedro, tú la ves del mismito tamaño que tú la has visto siempre, ¿verdad? La farmacia Nacional, la farmacia San Rafael, todas nuestras farmacias están del mismito tamaño, tienen un capital regulado. Más sin embargo, vámonos a la misma industria, la fabricación de medicamentos y la elaboración de medicamentos. Una empresa que se fundó hace 10 años con 3 renglones de medicamentos, hoy tienen 200 medicamentos, 200 renglones. ¿Por qué? Precisamente por eso, por los grandes márgenes que se manejan. Por ejemplo, aquí llegan los medicamentos, como llega aquí un quintal de habichuela. No sé si ustedes conocían eso. En una funda, impermeabilizada, esterilizada, protegida, sellada, llegan como granos de habichuela las pastillas. La entran a una máquina ahí en Herrera, la blistean a nivel de aluminio, plástico, le ponen el nombre que hayan registrado en impuestos, en registro industrial, el registro sanitario, mediante salud pública, y salen a comercializarlo. Un producto terminado, que maneje precios y costo una vez, un producto terminado que te salía a ti en 4.77 centavos, puesto en el stand de almacén de ese laboratorio, es decir, listo para el despacho, fácilmente tú te tropezabas con ella a 60 pesos en la farmacia. Y la farmacia nada más se ganaba un 30. ¿Qué pasa? Que no tenemos un Estado que regule que el precio de un producto sea el resultado del costo de producción más la ganancia. Es decir, si yo para fabricar esta bandera yo usé 2 yardas de tela, el precio de esa yarda de tela a 160 pesos son 320 pesos. Le pongo el hilo, le pongo la mano de obra, ok, súbelo a 4.000,
Yo puedo comercializarlo a 6,000 pesos, pero yo no puedo venderla a 20. El Estado no debe permitirme. En lo que es el seguimiento al control de precios, pero sin necesidad de defenderlo, puedo decirte que el Estado Dominicano en los últimos años ha sufrido grandes transformaciones, todo lo que es el Estado, y sin lugar a duda pudiera decir que instituciones de las que más se han desarrollado en términos del manejo, gerencia, legislación, procedimientos, transparencia y demás, son precisamente la Dirección General de Impuestos Internos, la misma Dirección General de Aduana, que son instituciones que tienen sistemas incluso vinculados con otros mercados, tienen lo que son las codificaciones de todos los bienes que entran a este país con las nomenclaturas oficiales en distintos países que le permitan las facilidades de identificación. Y muchas veces nosotros creemos que el Estado tiene una condición, pero en términos de esas dos instituciones que uno más o menos trabaja el día a día, yo te pudiera decir que el Estado Dominicano se ha desarrollado bastante en los últimos años. Ciertamente tenemos debilidades con lo que es el control de precios, pero que eso le corresponde a otras instituciones. Ahí es donde está el asunto. Y eso Cosas que me duelen, que si bien es cierto que hemos avanzado en materia de transparencia, en materia de captación de recursos, también es cierto que tenemos un Estado desvinculado. Porque si ese Estado usara ese nivel informativo para regular, para controlar los precios, la economía nuestra no sería tan cara, no sería tan costosa. Señores, con lo que se compra una caja de medicamentos para un mes de un paciente X en República Dominicana, se compran 3 en Centroamérica. Por eso tú ves que laboratorios que no están en Centroamérica le apetece el mercado dominicano, con 10 millones de habitantes, con un poder adquisitivo como el que conocemos. ¿Pero por qué? Por los márgenes de ganancia. Pero te estoy hablando de los medicamentos, que es lo que yo conozco. Pero ¿y los otros márgenes? ¿Y esa ferretería? Esa industria ferretera. El costo. Porque nosotros estamos manejando una economía muy cara. Que si bien es cierto que aduanas y que impuestos internos están bien informados y dominan, hacen muy bien su trabajo, también es cierto que en ese interín entre uno y el otro hay una industria de especulación permitida, con licencia, pero que no se concibe. Por ejemplo, ahí está el asunto del Internet, de las compras por Internet. No se concibe que tú, por ejemplo, en esa iPad, tú te economices 15,000 pesos, tú pidiéndola por Internet. Y a veces hasta más, dependiendo de la oferta que tú consigas. Precisamente por la especulación, que es ahí en la parte que yo insisto. Ahora bien, cuando le hablaba a ustedes dos como técnicos en la materia de la ampliación de la base, repercutiría en lo que es la inflación si el Estado dice, por ejemplo, aquí todo el mundo va a pagar impuestos, pero todo el mundo. ¿Favorecería esto? ¿O permitiría el aumento de la especulación? ¿Qué sería más sano para la economía? Mis consideraciones personales son que sí. Porque ciertamente, si tú ubicaras un impuesto de manera directa a los que más tienen, pero esos que más tienen son los que el Estado le da mayores facilidades. ¿Qué hace el Estado dándole una asignación de combustible, de gasoil, por ejemplo, a Barrick Gold? exacto. Por ejemplo, eso que tú le estás pagando a la Barrick Gold como asignación de combustible, quítaselo. Y eso que tú le estás quitando se lo puedo yo dar por otro lado a la masa más desposeída. ¿Tú me entiendes? Porque la masa más desposeída paga los impuestos que tiene que pagar. El mayor impuesto que paga es sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, que es el ITEP. Es decir, que aquí necesitamos No solo transparentar, sino higienizar el pago de los impuestos. Así es como hacer un levantamiento, diría yo, un estudio, un análisis bien profundo y concientizar a todos los contribuyentes, porque como decíamos anteriormente,
las personas en nuestro país lamentablemente no tenemos o no tienen esa cultura de lo que es pagar los impuestos. Sabemos que es fuerte, pero sí, hay que pagar impuestos. Aquí la clase baja paga impuestos por el consumo. Exacto. Y la clase alta paga una parte de los impuestos. Así es. Pero la clase media sobre nosotros es que está esa presión de que no podemos evadir. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos que estar al día en el pago de los impuestos a través del espacio, por los comerciales que facturamos. Sí, eso es correcto. Y con los avances tecnológicos, ya todas esas situaciones están amarradas de una manera muy directa y que usted no puede escaparse. Lamentablemente, pero No. eso es así y eso no es correcto. No, porque se hace un cruce. La factura que yo emito, te la entrego, tú la presentas. Pero entonces cada empresario presenta también su factura y ese cruce tiene que estar 0-0. Eso es así. Y la situación mayor, que si usted no presenta a tiempo esas informaciones y requiere algún producto de impuestos internos, llámese una certificación o algo así por el estilo, no podrá ser emitida si no está al día. Exactamente. El empresario dominicano, el comerciante dominicano, las industrias, las microindustrias, todas deben de estar a partir de esta fecha al día, por ejemplo, aprovechando la amnistía. De no hacerlo, Jacqueline, ¿cuáles serían esos riesgos que corre en un futuro estas empresas? Sí, pueden ser cuestionados, fiscalizados, y si tienen algunos inmuebles que no están bien sustentados y no están transparentados, podrían ser perseguidos y me atrevería a decir hasta perderlo, pueden ser incautados. Eso es así. ¿Hasta ahí llega la gravedad, Fermín, de esta ley, de la violación de esta norma? Tú sabes que si tú no te acoges a lo que establece la ley 4620 y no transparenta tu patrimonio, eres pasible primero de la mano dura de la Dirección General de Impuestos Internos, pero además la ley o las penalidades que contempla la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos. Quiero hacer un hincapié, Wilson, ahí ya saliendo un poco de la pregunta que me hace. Decirte la parte de las bondades que tiene la ley 4620, que además de dar facilidades a los empresarios, de transparentar su patrimonio, de algunas facilidades para el pago de las deudas, también en cierto modo le quita un grado de responsabilidad o de peso a los profesionales de la contabilidad, porque la ley 155-17 nos adjudicó a nosotros como profesionales de la contabilidad como objetos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos también pasibles de las penalidades que contempla esta ley, la 155-17. ¿Y qué me manda esa ley? Hacer con todos mis clientes a quien yo manejo y a quien asesoro, a que yo haga una debida diligencia con documentaciones y que comprueben que yo he perseguido o he investigado de dónde provienen los fondos o ese patrimonio de un cliente al que yo asesoro. A partir de ahora, ya como hay una ley que te permite transparentar esos bienes, pues te quita la presión directamente al contador y el empresario entonces tiene la facilidad de transparentar ese patrimonio ante la Dirección General de Impuestos Internos y ya nosotros como objetos obligados pues tendríamos una facilidad mucho más, vale la redundancia, más fácil para nosotros poder emitir una opinión. En principio, cuando se aprobó la ley de... Había un temor en los contadores de que se le endilgaba mediante la ley un nivel de responsabilidad en el blanqueo de capital. ¿Se persistió en eso? Repíteme la pregunta, por favor. En principio, había un temor en los profesionales de tu área. Ajá. De que corrían responsabilidad
por el manejo del capital, del blanqueo de capital. Ley 155-17 contempla como objetos obligados, además de los contadores, otros profesionales como son los abogados, notarios y demás, nos contempla dentro de ese paquete como objetos obligados. Quiere decir que yo, como profesional del área de contabilidad, tenía que hacer una debida diligencia e identificar de dónde provenía el patrimonio de mi cliente y parte de esos ingresos. O sea, hacer una investigación de ese capital. Y entonces, si yo no hacía esa debida diligencia, también era pasible de las penalidades que se contemplan en la ley 155-17. Sí, eso también. De hecho, por ejemplo, en las instituciones financieras, si usted iba a hacer una transferencia o, qué sé yo, un depósito de X cantidad, usted tiene que demostrar de dónde es origen ese dinero. Entonces, es lo mismo que pasaría con nosotros como contadores, que al momento de emitir una opinión tenemos que tener validadas todas esas informaciones que están sustentadas en los estados financieros que preparamos. ¿Pero eso es una debilidad de la ley o ustedes la ven como una fortaleza o como una amenaza para ustedes como clase profesional? Porque ¿dónde están o cómo están ustedes obligados a hacer una investigación y dónde están las herramientas que se le proveen a ustedes a hacer una investigación del origen de un capital para ustedes presentar? Sí, yo entiendo que es una manera de tener amarrado todo y que la responsabilidad recarga en alguien, y ese alguien lamentablemente sería nosotros como los profesionales del área. Porque, es decir, la debilidad que tiene el Estado en perseguir y vigilar los capitales se le está tirando a ustedes como vaca muerta, como profesionales. Lamentablemente. Porque, por ejemplo, 17 podemos verlo como una debilidad y una falta de defensa del Instituto de Contadores a nivel nacional, que debió pelear eso, porque yo como contador no puedo ser un objeto obligado si a mí me buscan para fines de elaborar un estado financiero sin necesidad de hacerte una auditoría previa. La ley contempla que yo debo de hacer una investigación, que yo no puedo ser un profesional de la contabilidad y también convertirme en un fiscalizador de un cliente. Entonces, en esa ley 155-17 así se contempla. Ahora, en la ley 46-20, como que ya nosotros no tendríamos que hacer esa investigación, porque se supone que un cliente tiene que transparentar todos sus activos, tiene que revalorizarlo, como dice la ley, y en dado caso que no lo haga, ya es pasible, primero, de una fiscalización de impuestos internos y pasible de una fiscalización con las penalidades que contempla la ley 155-17. Ustedes no deben como profesionales lo que, por ejemplo, tampoco puede hacer un abogado, que de la complicidad a la defensa hay un límite muy cercano. Usted puede defender a su cliente. Ahora, usted hacerse cómplice de sus clientes, usted no debe, porque ya está incurriendo en un delito. Eso le pasaría a ustedes como contadores, que lo que ustedes no pueden es escoger y maquillar una realidad. Pero ejercer su función en función de lo que le es inherente, que es meramente la parte técnica profesional de la contaduría, no debe correr con ese nivel de responsabilidad de la investigación. Entonces, desde que nosotros abordamos esto, no sé si tú estuviste aquí como expositor de ese panel de la ley de lavado. ¿No fuiste tú? No recuerdo qué contador fue que estuvo y un abogado estuvimos aquí analizando precisamente esa... No es capaz. Yo te voy a dejar ese cuadrito. Oye, ese cuadrito va a dejar reservado ahí para ti. Tú me eliges desde arriba, el del lado, el de medio, tú me eliges. Para reservártelo ya, para que te quede ahí definitivamente. Entonces, eso lo veíamos, lo advertíamos en ese momento como una debilidad de la ley. Te preguntaba así, porque no sabía si al final se había aprobado como tal, porque cuando lo presentamos aquí, lo analizamos aquí, era todavía un anteproyecto de ley. Y estuvimos analizando esas aristas que
pone en desventaja a la clase profesional, tanto de la contaduría como del derecho. Porque también para los abogados, los contadores, La ley. ¿cómo? Lo de la ley 155 Sí, le afecta. le afecta grandemente porque le indilga compromisos del origen del capital, cuando usted no está para analizar origen, sino que usted está para hacer su trabajo a nivel técnico. Y esto debiese ser una de las propuestas legislativas, porque el problema nuestro es el siguiente, y es la importación de leyes de otras culturas. La ley tiene que parecerse a la cultura nuestra. La traen de allá, la mandan a una comisión, porque el grupo de haraganes indispuestos e incompetentes legisladores nuestros no tienen la suficiente competencia en su generalidad para trabajarla. La mandan a comisión. En comisión hay 3 personas, es de 5 personas, ¿verdad? Hay 4 competentes, hay un vago que se sumó ahí porque era del partido, ¿verdad? Hay que tenerlo ahí, ok. Esa comisión da el voto favorable o desfavorable. Dependiendo de ese voto favorable o desfavorable, se llevó otra vez al hemiciclo, se somete, se aprueba o se desaprueba. Pero no hay un estudio profundo por parte de las diferentes instituciones. En vez de mandarse a comisión, manden esto a el Colegio de Abogados, mándenlo al Instituto de Contadores, adecúen ese anteproyecto, porque esa ley obedece a otras culturas. Porque el problema nuestro es que este es un país que trabaja por índice. Índice de calificación internacional, por cotejos, no por la realidad de la necesidad de lo que necesitamos los dominicanos. Y es una de las graves debilidades en esta y en otras y en otras y en otras normativas, que terminan obedeciendo a lo que piden los organismos internacionales de lo que somos signatarios. Y es de las grandes debilidades de las últimas leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos un código procesal penal ahí que está archivado por 3 causales. Descabellado. Dejen esas 3 causales aparte y aprueben ese código. No. Lo que pasa es que esas 3 causales son la herramienta que estamos usando para frenar el paso de ese código que no nos conviene porque representamos a sectores oscuros o también nos vamos a ver envueltos en las redes de esa propia ley si se aplica a plenitud. Hasta yo como congresista voy a quedar amarrado. Y evitando eso o ser parte del negocio, mejor me agarro de las 3 causales y tú lo coges uno por uno y ninguno está de acuerdo con las 3 causales. No estoy de acuerdo con el aborto, yo soy pro vida, uno por uno, pero cuando se juntan toditos son como los policías, que solo son una masa de pan, juntos son el diablo, y acúseme. Pero es la realidad y es parte de lo que es la cultura del dominicano. En esta parte de conclusión, quisiera que comenzáramos a hablar sobre el panel de lo que es la ley 4620, más que un repaso, una presentación al público de qué deben hacer en estos precisos momentos. La dama primero, Jacqueline. Bueno, como le decíamos, si usted tiene acceso a la oficina virtual, ahí está desplegado un formulario donde ustedes pueden llenarlo, y en caso de que no esté registrado en la oficina virtual, se dirige a la Dirección General de Impuestos Internos, a la que le corresponda, o también puede escribir vía correo electrónico, le dan respuesta de inmediato. Hay un sistema muy eficiente para resolver esas situaciones. No, para captar recursos son activos, yo lo conozco. Son facilidades, son facilidades. Sí, para eso sí. Es una manera muy fácil. Claro está que hay una serie de documentos que se requieren, entonces usted debe de cumplir con ellos. Aparte de eso, si la DGI considera que debe realizar otros análisis o pedirle otros documentos, también deben estar abiertos a eso. Es decir, yo voy mañana a la DGI como persona física, me presento y digo ante un colaborador de la DGI, y ya esa persona me va a orientar de cuáles son los pasos que yo debo seguir y cuáles documentos yo debo presentar. Correcto. ¿Esa empresa tiene que tener registro mercantil? Bueno, no necesariamente, porque si es una persona física,
puede ser alguien que nunca ha pagado ni siquiera un tributo, porque si es alguien que hizo una transferencia de un inmueble, a lo mejor nunca ha estado registrado como contribuyente en impuestos internos, entonces sí tiene una obligación que presentar y actualizar. El beneficio de presentar esto, ¿en qué consiste? En transparentar y revalorizar. Exacto, usted estar claro, seguro y preciso de que eso es suyo y que si lo va a vender mañana no va a tener ninguna situación y que si lo van a cuestionar usted tiene cómo presentarlo, es decir, usted va a estar tranquilo de que nadie lo va a cuestionar. Porque aquí se está jugando mucho con la ley de lavado de activos. Aquí nos estamos jugando mucho con esa ley. Esa es una ley que en un momento determinado alguien quiere actuar en su contra y tiene toda la libertad para hacerlo, toda la libertad del mundo para hacerla. Claro que sí, yo considero, Wilson, que este es el momento preciso para que usted pueda transparentar todos los bienes que usted posea. Y recuerde que si logra hacerlo y es aceptado en la Dirección General de Impuestos Internos, no puede dejar de cumplir con ese compromiso. Es decir, que si hizo algún acuerdo y usted no cumple, eso se le puede caer. Entonces, perder ese beneficio. Es decir, ok, hice un acuerdo a 12 meses, pero nada más pagué 5. Me olvidé del resto. ¿Ese acuerdo se cae automáticamente? Sí, debe de cumplir. Eso es lo que establece la ley. Fermín, hagamos esta conclusión de invitación a nuestros empresarios, a la persona física, indicando lo que es la importancia de aprovechar esta amnistía fiscal. Bueno, siempre será saludable la sincerización de nuestras informaciones financieras que nosotros tenemos registradas en nuestros libros, y que esa información financiera que tenemos registrada en nuestros libros internos se deberá corresponder con las informaciones que tenemos registradas en la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora se nos está dando la oportunidad de que eso sea posible mediante esta ley, la ley 4620, que establece procedimiento de cómo hacerlo. Ya la colega había explicado que eso puede hacer a través de la página virtual, si usted tiene su clave de acceso, y que si no tiene esa clave de acceso puede hacerlo de manera presencial a través de la oficina o a través de un correo que se puede enviar. Usted solicita o puede solicitar la sincerización de patrimonio, o puede hacerlo todo en conjunto como lo establece la ley, o puede hacerlo de manera individual, lo que es la transparentación de su patrimonio y lo que es la parte de revalorización de su patrimonio. Como le decía la colega también, eso va a surgir un efecto fiscal que usted puede pagarlo de manera inmediata o puede acogerse a lo que es un plan de pago. Ese plan de pago deberá pagarse de manera inicial un 40% y el restante no podrá exceder a 12 meses. Lo único es que esos 12 meses no empiezan a contarse a partir de usted hacer el acuerdo de pago, sino de cuando se promulgó la ley, que como lo decía la colega, viene cayendo en vez de enero del próximo año, porque la ley se promulgó en febrero de este año 2020. Por lo que entendemos que tiene puntos favorables para los empresarios que en el futuro pudiera convertirse en cierto forma de la Dirección General de Impuestos Internos perseguir, porque tú vas a tener todo sincerizado y en base a eso es que vas a pagar, pero también vas a tener lo que es la parte de la depreciación sobre un valor ajustado a la realidad. Bien, nosotros queremos agradecer infinitamente la presencia de Fermín a través de la vía Skype, quien ha estado compartiendo con nosotros en este importante panel sobre la ley 4620, sobre transparencia y revalorización patrimonial, para que el amable televidente pues quedara documentado, las personas que nos dan seguimiento, y que a través de nuestra cuenta Wilgosa, a través de YouTube, pues estará subido, si Dios quiere, a partir del día de mañana, si Dios así lo permite, y pues ahí le podrán dar seguimiento y lo estaremos compartiendo a través de nuestras redes y se lo estaremos haciendo llegar a ustedes. Gracias del alma, Fermín, y que tenga un buen domingo.
Con Jacqueline nosotros seguimos, porque con ella queremos conversar sobre los servicios que presta. ¿Dónde están ubicados sus oficinas, dama? Sí, estamos ubicados en la calle 27 de febrero, en la Plaza Félix, en el módulo 203. Ahí estamos para servirle. ¿Cuáles son los servicios que se prestan? Estamos en la asesoría de contabilidad y tesorería de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y en la parte fiscal. En la parte de la contabilidad, ¿qué podríamos ofrecer como servicio? Trabajamos en la asesoría financiera, en la parte fiscal, lo que son las declaraciones, ya ustedes saben, todo lo que hay que hacer en el día a día, ITEVIS, impuestos sobre la renta, persona física, persona jurídica y todo lo relacionado. Excelente. Esta es una excelente aliada que yo se la recomiendo, la licenciada Jacqueline Peña. Son 13 años de servicio que nos ha dado, más de 13 años específicamente, y que nosotros, pues gracias a Dios, estamos al día, no hemos tenido tropiezo, precisamente porque es una persona que está documentada del día a día de los constantes cambios a que es sometido este sistema del país, el sistema de la contabilidad, de la contaduría pública. Son muchos los entrenamientos que constante, pues, se viven haciendo porque es en constante cambio de nuevas normas, de nuevos procedimientos que vive la Dirección Nacional la Dirección General de Impuestos Internos y que ustedes pues deben estar al día. Nosotros agradecidos del alma por el servicio que nos ha prestado siempre, agradecidos del alma también por contar contigo en este espacio, el poder de la información, abordando este importante tema en el día de hoy, la Ley 4620. Gracias del alma por estar aquí. Y ustedes, mis amigos, si Dios quiere, en el día de mañana nos vamos a encontrar en otro espacio similar, en lo que es Las Cosas Como Son, una producción de Wilson Gómez para Teleoperadora del Nordeste, Telenor, a través del Canal 8. Ahí tratamos de profundizar las noticias que usted escucha, buscando las diferentes aristas, análisis, comentarios, entrevistas. Es un programa que hemos diseñado precisamente para estar en un contacto diario. En otros tiempos, pues, no nos había sido posible localizar una hora premium de 9 a 10 de la noche, pues gracias a Dios se presentó la oportunidad y en plena pandemia, pues, asumimos esta responsabilidad porque nosotros entendemos que la crisis no debe ir más allá de la pandemia. Debemos frenarla, que se quede un poquito atrás, porque siempre hay oportunidades para usted hacer, para usted avanzar. Por eso, si Dios así lo permite, trataremos de mantener este espacio diario y este espacio semanal. Aunque es fuerte el sacrificio que tenemos que hacer para llevar 2 programas más las responsabilidades diarias que tenemos, pero hasta ahora Dios lo ha permitido, y si hasta ahora Dios lo ha permitido, significa que lo va a seguir manteniendo otras veces más. Porque este espacio nos hemos enamorado de este proyecto, es parte de nuestra vida, llevar todos los domingos un panel diferente de educación, de conocimiento, porque me sirve a mí mismo. Por ejemplo, ya he conocido la Ley 4620, ya puedo hablar de ella. El amable televidente que la escuchó la entendió perfectamente en manos de 2 profesionales, y es lo que a nosotros nos gusta hacer en televisión y hacer en comunicación, siempre que nos quede una enseñanza. Señores, si Dios quiere, mañana nos encontramos a las 9 de la noche y el próximo domingo aquí le esperamos. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8, de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.